3 puntos principales. Ya sabe que el mensaje se llama más de ti y menos de mí. ¿Para qué yo necesito más de Dios en mi vida si no lo voy a usar? Dios no nos va a dar algo que no vamos a usar. Si yo voy a hacer uso de la presencia de Él, perdón, si yo voy a hacer uso de la presencia de Él, Él me va a dar más de Él para que yo pueda ir a hacer la obra de Él. Pero si yo no voy a hacer uso de su presencia de la manera que Dios quiere, pues Él no me la va a dar. Simplemente pues me va a proveer y me va a ayudar con cosas terrenales aquí, porque Él es bueno. Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Entonces, el primer punto para que yo tenga más de Dios y menos de mí es empezar a pensar como piensa Dios. Nuestro sistema de pensamiento tiene que ser cambiado. Les pongo un ejemplo. Alguien se ha metido contigo, ¿no? Te ha criticado o ha hecho algo que a ti te ha molestado. Y resulta que esa persona tiene una necesidad o tú tienes la oportunidad de honrarle. A tu mente te va a decir, acuérdate que este te habló mal. No le vayas a cumplir año. No le vayas a dar nada porque te habló mal. Pero ¿sabes qué va a pasar? El pensamiento de Dios va a venir a ti y te dice, no, yo quiero que le honres y yo quiero que le demuestres mi amor. Yo siempre tengo la posibilidad de elegir, esto lo tenemos todos los días. O lo hago a la manera de Dios o lo hago a la manera mía. Muchas veces callamos el espíritu y decimos, no, no lo voy a hacer. Pero se trata, para tener más de Dios y menos de nosotros, se trata de que mi sistema de valoración de las cosas, mi sistema de pensamiento va siendo renovado por la palabra de Dios. O sea que yo pensaba que hablar de alguien y opinar sobre alguien no estaba mal, pero luego yo leo en la palabra de Dios y la palabra de Dios me dice que eso es chisme y que yo no puedo juzgar a alguien por lo que yo veo, ni me puedo sentar a prestar mis oídos para que otros me cuenten la vida de otros. Hay personas en la iglesia que llegan a investigar mi vida, ¿no? Y nunca me han preguntado a mí sobre mi vida personal, pero saben cosas mías. Si usted jamás se ha sentado conmigo y sabe cosas mías, es porque usted está envuelto en chisme. Porque el chisme es cuando yo recibo información y de alguien que no es la fuente principal, y yo me formo un concepto de esa persona conforme a lo que otros me han dicho. Eso es chisme. Porque usted no está verificando de ninguna manera si lo que esa persona le está diciendo es verdad y usted ya asume que esa persona es lo que el otro le ha dicho. Hay personas que saben cosas, dizque cosas mías, y yo jamás me he sentado a hablar con ellos. Entonces, todo lo que yo diga que yo sé de usted y no me lo ha dicho usted, tiene un alto porcentaje de llevar mentira y engaño y obra de maldad. Cuando yo quiero saber algo de alguien, lo correcto es que me siente con esa persona y tiene todo el derecho. Usted tiene todo el derecho de saber dónde se congrega y quién es la persona que le enseña la palabra. Pero cuando usted no viene a mí y no me pregunta, sino que usted va y le pregunta a otros, eso es chisme y eso es obra de maldad. Ay, yo no lo veo así, no, pero Dios sí. Entonces, el más de ti y menos de mí es empezar a ver las cosas como Dios las ve, no como a mí me parece. Entonces ya el enemigo hace cosas en donde usted ya se habitúa a salir del culto, a hacer comentarios acerca de la iglesia, acerca si le gustó el mensaje, acerca de cuántas personas fueron o cuántas no. Yo le hago una pregunta, Dios nos ha puesto, esa es nuestra función. Entonces Dios empieza a moldear nuestro sistema de vida, porque está comprobado que al ser humano le gusta el chisme, está comprobado.
que nos gusta enterarnos de la vida de otros y saber y usar nuestro oído o nuestra boca para enjuiciar a otros. Ese es el sistema del mundo y ese es el sistema donde hemos crecido. Pero luego llegamos a Cristo, cuando Dios nos dice ni murmuración, ni juicio, ni calumnia. Entonces, claro, cuando yo llego, que es lo que ha pasado en Casa de Oración, cuando yo llego, los que llegan vienen con ese sistema del mundo. Pero el problema es que los que estamos tengamos el mismo sistema todavía. Si el que viene de afuera te hace un comentario, ve, y la pastora, ¿y está qué? ¿Y cómo así que ella predica y el marido no? ¿Cómo así? Hermano, la palabra de Dios dice que nosotros no debemos hablar mal de nadie, ni hacer ningún comentario de nadie. Si usted quiere saber algo de la pastora, pregúntele a ella. No pasa nada, ella le va a responder. Entonces, si yo como iglesia estoy cumpliendo la función de Dios, lo que Dios me manda hacer, mi pensamiento ya ha sido renovado, yo voy a cerrar toda puerta al enemigo y esa persona que llega antes se va a sentir avergonzado y voy a ser de bendición para esa persona. Amados, es que no está bien hablar de las personas por detrás. La palabra de Dios dice que no está bien. No está bien cuando toda una familia se sienta a hablar de una persona. No está bien. La palabra de Dios dice que eso se llama silla de escarnecedores. Entonces ahí es cuando yo empiezo a sembrar el reino de Dios en otros, porque ese reino ya está sembrado en mí. Y me enseña la palabra de Dios que yo no debo juzgar para no ser juzgado, que yo no debo condenar para no ser condenado. Y entonces si yo me pongo a juzgar la vida de ella, pues me estoy juzgando a mí mismo, porque Dios me va a llevar a juicio a mí también y me va a revisar la vida. Y el problema es que cuando nosotros vamos a juicio delante de Dios, todos perdemos, porque nosotros solo somos aceptos delante del Padre a través de Cristo, a través de la obra de Cristo. Dios no nos ve a nosotros, Él ve el sacrificio de su Hijo, la sangre de su Hijo. Entonces, ninguno de nosotros delante de Dios tiene autoridad para juzgar a nadie. Eso es importante que lo aprendamos todos como iglesia. La palabra de Dios dice juzgad con justo juicio, pero cuando la palabra de Dios me habla de juzgar con justo juicio, me está hablando que yo tengo que usar la palabra de Dios para evaluar si eso es correcto o no. Y yo creo que el chisme, la crítica, la murmuración no se acerca a la palabra de Dios. Entonces, como iglesia, como cuerpo de Cristo, necesitamos que Él crezca y que nosotros menguemos. Cuando Dios empieza a crecer en nosotros, la obra de Dios empieza a crecer. Porque cuando una persona llega a la iglesia, no va a encontrar a nadie que está criticando ni a la pastora, ni a su familia, ni al hermano. Entonces va a decir, aquí hay algo diferente. Pero si vamos a hacer nosotros lo mismo que hacen los del mundo, dice, uy, no, pero si estos mismos hablan de ella, ¿cómo era iglesia? Yo aquí no vuelvo. No somos conscientes, amados, que es como si nos estuviéramos enterrando nosotros el puñal nosotros mismos. ¿Quién va a coger un cuchillo y se va a matar a sí mismo? Si dice que somos el cuerpo de Cristo. Entonces yo cojo un cuchillo y me lo voy a enterrar. Amados, cuando nosotros hablamos mal los unos de los otros y nos criticamos, y peor, con personas que no se congregan con nosotros. Ya entre nosotros es pecado delante de Dios, pero cuando lo hacemos con personas que ni siquiera asisten a la congregación, que ni me conocen, no saben, por cámara me veo de una manera, de frente me veo de otra, ni me conocen. Y usted se sienta con esas personas a hablar acerca de mí o de cualquier hermano de la iglesia. La palabra de Dios dice que yo no puedo llevar a juicio a un hermano mío de la fe delante de los incrédulos. Eso es abominación delante de Dios. Entonces ya usted llega a la iglesia y el temita es la iglesia en su casa. Y como a la gente le gusta el chisme, ve y te pregunta, ¿no? Porque el diablo siempre pone la cara. ¿Y qué tal la reunión? ¿Cómo le fue hoy? Pero eso es para formar chisme, para formar chisme. O se reúne con la familia y no hay otro tema, sino con los cantidad de temas. Coja mejor la Biblia y póngase a enseñar la Biblia, disipule, porque la palabra discipulado tiene que ver con el estudio de la palabra. Dios quiere que haya
más de Él y menos de nosotros. Eso quiere decir que yo empiezo a poner en práctica la palabra de Dios. Ese es el primer camino para yo empezar a llenarme de Dios y es obedecer la palabra. Cada versículo que yo leo, yo tengo que entender que no está ahí de adorno y no es un consejo, es para que yo lo ponga por obra. Entonces, si Dios me dice, no mintáis los unos a los otros, entonces en la medida que yo dejo de mentir, más de Dios en mí. En la medida que yo dejo de engañar, más de Dios en mí. Todo lo que yo empiece a poner por obra de la palabra de Dios, eso va a llenarme más de Dios. ¿Cómo me lleno más de Dios? Orando, hablando bonito de Él. No, yo me lleno de Dios cuando empiezo a obedecer la palabra de Dios. Cuando no dejo que mi vieja naturaleza gobierne sobre mi nueva naturaleza. Yo me lleno de Dios cuando dejo que mi nueva naturaleza gobierne y mi vieja naturaleza vaya muriendo. Yo me lleno de Dios cuando mi espíritu tiene gobierno sobre mi alma. Ahí yo me lleno de Dios. Más de Dios es más obediencia a la palabra y menos de Dios. Entre yo menos obedezca la palabra de Dios, menos tengo de Dios. Entre yo haga las cosas a mi manera, como a mí me parece, menos voy a tener de Dios. Voy a gobernar yo, aunque yo diga que soy un hijo de Dios, pero gobierno yo. No le he cedido esa autoridad a Dios en mi vida. Y ¿cuántos queremos más de Dios y menos de nosotros? ¿Cuántos queremos más de Dios? ¿Cuántos queremos empezar de verdad a poner en práctica la palabra de Dios? Entonces empezamos a actuar de una manera distinta. Entonces nosotros sabemos que no somos nosotros, sino el Señor. Yo era una persona bastante impaciente y no me había dado cuenta que Dios había empezado ese proceso en mí hasta que un día una persona se acercó, varias personas y me decían, ¿qué paciente es usted? Y yo decía, sí, yo era la mata de la impaciencia. No, usted es muy paciente, me decía. Entonces yo entendí que era Dios en mí ya creciendo, que no era yo. Todo lo que a nosotros nos digan que tenga las características que pertenecen a la personalidad de Dios, eso demuestra que ya tengo más de Dios y menos de mí. Porque nuestra naturaleza, ya saben que es carnal, que tiene tendencia a lo malo, al orgullo, a la altivez. Entonces, todo lo que yo haga conforme a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, eso significa que tengo más de Dios. Tener más de Dios no es el que más grita, el que más habla, el que más no ora, no, es el que más demuestra y pone por práctica la palabra de Dios en su conducta. Vamos, por favor, a Isaías capítulo 55 del 6 al 9. Vamos a Isaías 55 del 6 al 9. Dice la palabra del Señor. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Qué es lo primero que yo tengo que abandonar? Mis pensamientos. Cuando yo empiezo a buscar a Dios, yo tengo que entender que mi sistema de pensamiento no es el mismo que el de Dios. Diga, Dios piensa diferente a mí. Por favor, repita, diga, Dios piensa diferente a mí. Entonces yo no puedo pretender decir es que yo lo hago todo muy bien, es que yo y que yo y que yo no. Ya la palabra de Dios dice que nuestro yo, que nuestro sistema de pensamiento es contrario al de Dios. Entonces tiene que producirse esa transformación de pensamiento. Dejar de hacer las cosas a mi manera. No es que no son malas, es que yo no pienso lo malo. No importa lo que pienses. Tenemos que pensar es como piensa Dios. Aquí no vamos a evaluar ni qué tan bueno ni qué tan malos son nuestros pensamientos. Aquí lo que vamos a evaluar es que nuestros pensamientos son diferentes a los de Dios. No podemos pensar igual a Dios si no conocemos la palabra de Dios. Eso es mentira. Nadie puede hacer obras de Dios sin los pensamientos de Dios. Entonces hay personas que yo soy muy bueno, yo no, conforme a sus pensamientos, pero Dios no evalúa igual. Dice, déjele el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia el Señor, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios es misericordioso y siempre nos perdona, amados, porque mis pensamientos, aquí está claro,
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que por muy bien que nosotros pensemos, el pensamiento de Él es superior. Sus caminos son superiores, sus pensamientos son mejores, sus planes son mejores. Todo lo que Dios tiene para nosotros es mejor que cualquier cosa que yo pueda desear aquí en la tierra. Piense por un momento qué es lo que usted más desea. Piense por un momento que usted dice, esto me haría súper feliz, me haría la persona más feliz si Dios me lo da, si Dios me lo concede. Piense qué es algo que usted desea profundamente. Pues hoy Dios te dice, lo que yo tengo para ti es mejor que eso que tú deseas. Te va a producir más satisfacción, te va a producir más llenura, te va a producir más plenitud. Nada de lo que nosotros podamos desear aquí en la tierra va a ser igual o superior a lo que Dios tiene para nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer y entender. Vamos a Romanos 12:2. Romanos 12:2, a ver si nos da el tiempo para todo. La palabra del Señor dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando yo conozco y entiendo la voluntad de Dios para mi vida, cuando mis pensamientos son renovados. Porque en mi sistema de pensamiento yo puedo pensar que eso es malo. No, pero es malo hacer eso, está prohibido, eso es pecaminoso. O esto es bueno y para Dios no. Entonces yo cómo sé si eso verdaderamente que yo estoy pensando o que yo deseo es correcto o no. Eso me lo va a decir la palabra de Dios. Si mis pensamientos se alinean a la palabra de Dios, yo estoy en lo correcto. Pero siempre que mis pensamientos no se alineen a la palabra de Dios, que es casi siempre, por eso él dice que lo primero que se tiene que producir en una persona que quiere rendir su vida a Dios, quiere que Dios gobierne su vida, debe cambiar su forma de pensar. Si no cambia nuestra forma de pensar, no cambiará nuestra forma de vivir. Para mí es una de las revelaciones más grandes del nuevo pacto. Y es que nosotros somos lo que pensamos. Yo digo, de ahora en adelante, digo, cuando mis hijos crezcan, si Cristo no ha venido, las personas que se acerquen a su vida, yo lo primero que les voy a preguntar es, ¿tú qué piensas? Porque tal cual esa persona piense, así va a actuar. Yo no evalúo a las personas por su forma, no por su mente. ¿Tú qué piensas acerca de esto? Yo pienso esto, pues así vamos a actuar. Por eso Dios necesita renovar nuestro sistema de pensamiento. Marido, amad a vuestras mujeres. Padres, no desesperen a sus hijos. Hijos, respeten a sus padres. Mujeres, respeten a sus esposos. Todo eso no estaba en nuestro sistema de pensamiento. No. Y allí se tiene que empezar a producir una renovación porque en el mundo hay mucho desorden. Vamos a Efesios 4, del 22 al 32. Dios necesita renovar nuestra forma de pensar porque es distinta a la de Él. Y por eso en Efesios el apóstol Pablo le dice a una iglesia madura, que es la iglesia de Éfeso, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tiene que pasar en una persona que ha aceptado a Cristo? Tiene que quitarse su vieja vida. Diga, tengo que quitarme la vieja vida, tengo que cambiar de vida. Estar en Cristo significa un cambio de vida. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados es quitarse algo. Me despojo de la chaqueta cuando llego a casa. Despojarse significa quitarse. Despojados del viejo hombre que está perfecto en sus pensamientos y es lo más guay de lo guay. No, dice, mira lo que Dios habla de nuestro sistema de pensamiento. Está viciado
conforme a deseos, a los deseos engañosos. Dice, y renovaos. Tiene que producirse una renovación en nuestra forma de pensar. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Dios que me dice, quítate las viejas vestiduras y ponte unas nuevas, evidenciando con eso que mi yo, mi forma de pensar, de cómo me educaron y lo que yo pienso de mí, no sirve en el reino de Dios. Lo importante es lo que Dios piensa. Y dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. Es un nuevo hombre creado por Dios. O sea que yo no conozco a mi nuevo hombre. Yo tengo que empezar a descubrir porque Dios va a hacer de mí una nueva persona. ¿Cuántos quieren que Dios haga de ustedes una nueva persona? Diga, Señor, yo quiero que hagas de mí una nueva persona. Yo quiero conocer mi nuevo hombre. Tenemos que ser cambiados y transformados por el Señor y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia. En el nuevo hombre nosotros somos justos. Recuerde que la palabra justicia quiere decir hacer lo correcto. Es algo que yo trabajo mucho en mi vida, la justicia. La justicia no depende de cómo yo veo las cosas, sino cómo las ve Dios. ¿Qué es lo correcto en este caso? Que le hables a la persona, que le pidas perdón. O sea, nosotros tenemos que aprender a operar en justicia. Repita conmigo, necesito aprender a caminar y a vivir en la justicia de Dios y no en la mía. En mi propia justicia, igual yo no haría muchas cosas por muchas personas, pero cuando yo empiezo a operar en la justicia de Dios, Señor, ¿qué es lo correcto en eso? Lo correcto es que llames y pidas perdón. Lo correcto es que no te vayas a meter en eso. Lo correcto es que no hables. Mi mamá siempre dice, Yarley de pequeña era muy metida, siempre me decía, estaba metida en todo. Eso es algo que Dios trabajó en mí. Ahora me dice mi mamá, llame, yo no me quiero meter allí. Porque uno a veces es feliz queriéndole solucionar la vida a todo el mundo, metiéndose uno donde no lo llaman. Eso también uno lo aprende en la nueva naturaleza. Uno no debe meterse donde no lo llaman porque Dios es así. Entonces nosotros tenemos que vestirnos de ese nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad, ¿verdad? Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ay, ¿será que me lo dijo? ¿Con qué intención me lo dijo? Hay personas que son muy maliciosas. Eso no es de Dios. Antes, sed que benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué yo tengo que perdonar a los que me ofenden? Porque vino y me pidió perdón. No, yo tengo que perdonar a una persona que me ofende porque Dios me ha perdonado a mí. Y ya está. No tiene que razonar. No es que yo todavía estoy ofendido por lo que me dijeron, por lo que me dijo, y no ha venido a pedirme perdón. No, yo siempre cuando hay personas que dicen perdóneme, le digo, no, yo ya te he perdonado. O sea, yo para perdonar a alguien ni siquiera necesito, perdóneme lo que le voy a decir, que el otro se arrepienta. Yo debo perdonar a otros porque Dios me dice, así como yo te he perdonado, tú debes perdonar. ¿Yo por qué perdono? Por amor a Dios. No porque el otro se lo merezca, porque hace arrepentido. Hay gente que le hace daño a uno y jamás se arrepiente, se lo aseguro. Pero nuestro corazón está limpio porque hemos decidido obedecer al Padre. Otra señal de que tenemos más de Dios y menos de nosotros es respetar la soberanía y autoridad de Dios
para elegir a cada persona en una función. Cuando yo quiero estar constantemente diciendo es que yo me merezco esto, es que este debería estar aquí, este no debería, opinando, yo no estoy respetando a Dios ni su soberanía. Juan el Bautista nos da dos ejemplos de que él respetaba a Dios. Hermanos, cuando yo aprendo a respetar las decisiones de Dios, la elección de Dios, es cuando yo aprendo a respetar a los demás. Hay personas que lo invitan a una casa y ya empieza a arreglarle la casa al otro. No, que este florerito te vería mejor aquí. ¿Por qué no cambie? No, respete. Si esa persona no le está pidiendo a usted opinión, no llegue a quitarle. El dicho de las suegras, yo no tengo ese problema, pero hay suegras que dicen que llegan a casa a quererle organizar la casa a los otros. Uno no debe meterse donde no le llaman. No debe aconsejar al que no le está pidiendo consejo. No debe opinar sobre lo que no le están pidiendo opinión. Eso es ser abusador. Uno no puede abusar de la confianza de las personas e ir metiéndose donde no lo han invitado, ni opinando. Hay personas que no te ha dado esa confianza y, ay, qué horrible te quedan esos pelos. ¿Por qué te pusiste ese pelo de ese color? Perdóname la expresión, ¿a usted qué le importa? Esa persona le está pidiendo su opinión si se tiene que poner el pelo rojo, morado o amarillo. No. Y ahí es que nosotros, amados, nos vamos metiendo en problemas porque vamos abusando y vamos faltando al respeto, primeramente a Dios y a las personas. Los hijos de Dios tenemos que aprender a ser respetuosos y dejar de ser imprudentes. Si usted tiene la suficiente confianza, usted le puede con discreción cuando esté aparte. Perdóname, ¿me permites, no sé, decirte algo respecto a tu pelo? Si la persona te dice no, usted queda callado, no opinen, le están diciendo que no. Pero nosotros venimos de una cultura bastante irrespetuosa y va llegando alguien y de entrada, uy, ¿y usted qué le pasó? Uy, uy, no, quédese como estaba antes, el pelo horrible. Y enfrente de todo mundo, enfrente de todo mundo. Somos imprudentes, somos irrespetuosos y nos reímos, amados, pero eso denota de que nosotros somos irrespetuosos. Dios tiene que volvernos a ser, aprender a ser personas prudentes. Todas estas cosas Dios las va trabajando en uno, aún el vestuario. Ay, eso se te ve muy feo, ¿por qué te vestiste así? Alguien te está pidiendo opinión, si se quiso poner morado con el color que quiso, con naranja, ¿qué problema es el tuyo? Déjalo morado con naranja. Hay personas que van a la iglesia a ver cómo se vistió el hermanito. Déjelo que vaya como como quiere ponerse el cabello vino tinto y ponerse una chaqueta, que vaya como quiera, hermano. No se deje perder la bendición por la forma. Hay gente que es mucho de formas. Yo lo digo públicamente porque tengo confianza con ella. Yo, por ejemplo, a Martica ya me la tengo pillada, ella con los ojos le habla a uno. Entonces yo llego y ella hace así. Empieza a hacer unas caras, yo ya sé que ella me está hablando, pero Martica tiende a ser muy prudente y respetuosa. Pero ya con los ojos ella ya pierde toda imprudencia. Mira, hasta la vista nosotros tenemos que cambiarla. Hermano, nuestros ojos hablan, nuestros gestos, y llega alguien y es que empieza a hacer unas caras, no, hermano. Tenemos que ser prudentes hasta en nuestros gestos. ¿Cuánto entendemos que el Señor nos tiene que hacer de nuevo? Y nosotros pensamos que está bien eso. Ay, esas pestañas que te has puesto y enfrente de todo el mundo. Eso le queda horrible. Eso está mal. Nadie te está pidiendo opinión. Si la persona te abre paso, mira, ¿qué tal se me ve esto? Pues esto. Ya sí, hombre, algo roto, tal vez lo llamas aparte, mira, se te rompió la blusa o cualquier cosa, o siempre le preguntas, ¿te gustaría, te puedo decir algo sobre tu vestir, sobre tu pelo? ¿Puedo opinar? Si te dicen no, no opine. No, no opino, ya está.
Todo eso hace parte de una estructura de orgullo en nosotros. No nos damos cuenta, pero nosotros pensamos que nuestras ideas son muy buenas, que nuestros gustos son muy buenos y nosotros y nos vestimos perfectos, impecables y vamos menospreciando al otro. Tú llegas a la iglesia y no, esta cómo se viste. No, esta no combina ni un cholao. No, qué cosa tan horrible. Yo sí voy impecable. Yo sí me he visto muy bien. Y quizás el estilo suyo tampoco es que sea muy bueno. Entonces nos engañamos a nosotros mismos y vamos dañando a otros. Amados, necesitamos una reforma completa. ¿Cuántos los entendemos? ¿Cuántos entendemos que esa forma de ser de antes no nos vale? Tenemos que, cuando veamos en unos años a Liana que ya no grita, que no llega ya a gritar, Samuel, vení. Digo, Señor, pues si está en la iglesia, ¿por qué grita así? ¿Por qué nos acerca al hermano y le dice, Samuel, necesitamos que nos ayudes con algo? Lee, por favor, dile a Samuel que nos pueda ayudar con esto de sonido. El hermano está en la calle, ella está dentro y pega el grito desde dentro, hermano. La iglesia no es una plaza de mercado, hermano. Dejen de gritarse y darse voces. O sea, todas esas cosas tenemos que irlas cambiando porque se trata de que desarrollemos el carácter de Cristo. Para terminar, que se me fue el tiempo, debemos aprender a respetar la autoridad de Dios, la elección de Dios y aprender a depender de Dios. Vamos a Juan 3 del 23 al 30. Nos habla de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue elegido por Dios para preparar el camino del Señor. San Juan 3 del 23 al 30. Él fue elegido por Dios para preparar el camino del Señor. Y mira lo que sucede. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, ¿le dijeron a quién? A Juan. Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. ¿Qué le estaban sembrando a Juan? Cizaña. Ay, mira que el Jesús está haciendo lo mismo que tú y viendo que tú lo bautizaste. Cuando yo tengo clara mi función y mi posición, yo por eso les digo tanto a los hermanos, hermanos, no nos comparen con ninguna iglesia. Lo que haga otro pastor, lo que hagan en otras iglesias, eso es cosa de cada pastor con Dios, con el Espíritu Santo. No pretenda que nosotros hagamos lo que hace otra iglesia. Cada iglesia es distinta. San Juan 10 lo dice, tengo un pastor y un rebaño. Cada iglesia es distinta, cada rebaño es distinto. Y mira la sabiduría de Juan el Bautista, que él estaba claro quién era él. Dice aquí abiertamente, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado el cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo. Él sabía cuál era su función. Y nosotros crecemos en más de Dios y menos de nosotros cuando nosotros respetamos la función que Dios nos mandó a cumplir y no nos ponemos a hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Juan se hubiese puesto a competir con Jesús. No, es que yo también bautizo, yo también tengo discípulos. Ahora vino Jesús a quitarme los discípulos. No. Él dijo, si él está haciendo eso es porque Dios se lo dio para que lo haga. Y dice, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Él sabía que su trabajo era abrirle el camino a Jesús. Su trabajo era abrirle el camino a Jesús, pero el que tenía que brillar luego y ser reconocido es Jesús. Hermanos, y a nosotros a veces nos falta tener ese corazón que tuvo Juan el Bautista. Nuestro trabajo no es que la gente nos siga a nosotros ni que nos admire a nosotros. Nosotros tenemos que tener un corazón como el de Juan. Nosotros ahora en Casa de Oración vamos a empezar a trabajar el discipulado y Dios le va a dar discípulos a usted. ¿Cuántos van a tener discípulos? ¿Cuántos van a tener discípulos? Amén. Usted va a tener discípulos, pero usted debe entender que su función debe ser llevarlos a Jesús, no que lo sigan a usted y usted imponiéndose que tenés que hacer lo que yo digo y tratar mal a la gente y querer imponérsele. No, nuestra función como discípulos de Cristo es hacer discípulos para Cristo, no son de nosotros.
Los discípulos, nosotros trabajamos juntamente con el Espíritu para ser discípulos para Cristo, y Juan tenía claro su función. Diga, yo soy el amigo del esposo. Yo soy el amigo del esposo, y Juan lo tenía claro. Él le dijo, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario, ¿cuánto lo repiten? Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Es necesario que nosotros menguemos en nuestro carácter, en nuestros pensamientos, para que crezcan los pensamientos de Dios. Es necesario que yo vaya y le hable a otros de Cristo, pero para que sigan a Cristo, no para que me sigan a mí. Nosotros somos bendecidos y victoriosos cuando Dios nos usa para llevar muchas personas para que sigan a Cristo. Aleluya, ¿lo estamos entendiendo? Es para que sigan a Cristo. ¿Cuándo quieren allí en fe empezar a orar ahora mismo? Señor, gracias por esos discípulos que tú me vas a dar. Empiece a orar, dígale, Señor, yo soy el amigo del esposo y tú vas a poner en mi vida discípulos, personas que yo voy a llevar para que te conozcan a ti. Esa es nuestra función. Como Juan el Bautista, preparar el camino, ayudar a las personas para que se acerquen a Cristo, conozcan a Cristo, amen a Cristo y sirvan a Cristo. Jamás se trata de nosotros, amados. Por eso es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos, que cada día se vea que Cristo está en nosotros, que cada día se vea el carácter de Cristo y que nosotros seamos esos Juan Bautista, esos Juan que van y preparan el camino, ayudan a personas para que conozcan a Cristo. Renuncia a esa vanagloria. Renuncia a esa vanagloria y esa autosuficiencia de querer que te vean a ti, que vean que tú eres maravilloso, que sigan que inteligente eres, que lo que haces. No, los discípulos no son de nosotros, los discípulos son de Cristo. Por tanto, id y haced discípulos, pero esos discípulos son de Cristo. Nosotros somos el amigo del esposo, que ayudamos a una persona a acercarse a Cristo. Pero cuando esa persona se está acercando demasiado, yo le digo, no, cuidado, que yo soy el amigo. Tu esposo es Jesús. Tú eres su novia, Él es tu esposo y mi función es llevarte a Él, que le sigas a Él, que te enamores de Él, que vivas para Él. Esa es nuestra función. Y cuando nosotros servimos a Jesús, tenemos que servir con ese corazón de Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Es necesario hacer la obra que Dios nos ha mandado. Yo no puedo creerme autosuficiente y creer que yo soy muy sabio y muy entendido para las cosas. No, iglesia. Es tiempo de abrir nuestro corazón y decirle, Señor, es necesario que tú crezcas en mi carácter y que yo mengue. Es necesario yo hacer un servicio para ti y no para mí. No para ser alabado y exaltado. Es necesario depender de ti, Señor. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar. Vamos a orar.